Gracia y paz en el nombre de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo, a los hijos de Dios en todas las naciones, aquellos que por la fe únicamente han puesto su confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como medio suficiente para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas, y que permiten que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Damos gracias al Señor que por su voluntad y guía podemos utilizar nuevamente este espacio en donde exponemos la sana doctrina y señalamos la falsa. Con ustedes nuevamente su servidor y maestro Nelson Villalba Sarmiento. En esta ocasión quisiera tocar el tema sujeción sin discernimiento bíblico. Estamos actualmente experimentando una de las crisis más profundas que la Iglesia del Señor haya podido percibir, haya podido vivir. Pero quisiera citar el pensamiento de un hombre de Dios que ya está en su presencia, Reinhard Bonnke, con una autoridad incuestionable, la cual usó en su ministerio sobre los demonios y sobre las enfermedades. Al inicio pastoreó en Alemania durante 7 años, conocido principalmente por su ministerio en África, el cual lo desarrolló desde el año 1967. Se estima que más de 79 millones de personas se convirtieron al cristianismo como resultado del ministerio que él ejerció. Por esto ha sido llamado gigante y general del ejército de Dios. Este hombre de Dios, al hablar sobre la autoridad, pudo decir literalmente lo siguiente: Jesús es el Señor, pero no un dictador o un tirano. En ninguna parte de los evangelios dictó la vida de nadie o sus actividades diarias, ni iba en contra de sus decisiones. Decidir sobre la vida de los demás es una distracción desastrosa, afirmando falsamente que Dios delega autoridad sobre la gente, cuando la autoridad es solo sobre los poderes de Satanás. Jesús en las Escrituras no asume las responsabilidades de la forma en que manejamos nuestros asuntos, nuestro hogar y la iglesia. Jesús no es el comandante, es un pastor. Jesús no es un líder. Jesús solamente fue presentado a sí mismo como un pastor. Cuando nosotros vemos las escrituras y acerca de la autoridad que puede ejercer un pastor, el que está delante de una congregación, entendemos que igual que los demás dones, el gobierno de la iglesia es de estructura horizontal, en donde todos son iguales ante Dios y cada uno sirviendo con sus dones en una forma horizontal. Nadie está encima de los demás. Nadie, y vuelvo a repetirlo, es un príncipe sagrado ni un jerarca sagrado. No existe en las escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento, este tipo de concepción o argumento teológico acerca de un hombre de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del abuso espiritual, existe actualmente mucho abuso espiritual, mucho abuso de autoridad sobre las congregaciones, generalmente con la falsa teología de no toquéis al ungido de Dios. Cuando analizamos esta falsa teología de no toquéis al ungido de Dios, generalmente se viene a la mente, a la memoria, la experiencia que pudo experimentar el rey David. Cuando él estaba siendo perseguido por Saúl,
Dicen las escrituras en 1 Samuel capítulo 24 que él estuvo por el desierto de Engadí y ahí él pudo ingresar y esconderse en una cueva. En esta cueva, de una manera sin saberlo, pasó también el rey Saúl, que todavía ejercía ese oficio de rey. Entró en esa cueva sin saberlo, en donde David estaba descansando al fondo de la misma. Al quedarse Saúl dormido, dice las escrituras que todo el ejército que tenía David le dijo: Dios lo ha puesto en tus manos. Es el momento en que puedas ejecutar algo en contra de él. Y dice la palabra del Señor que David únicamente cortó el borde del manto de Saúl, pero al hacerlo, David dice la palabra que fue en su conciencia remordido. En otras palabras, se sintió mal, se turbó únicamente por haberle cortado el borde de su manto. Pero cuando nosotros analizamos el contexto de 1 Samuel capítulo 24, podemos notar las palabras de David en el versículo 6, cuando él dice: no puedo alzar la mano contra él porque es ungido del Señor. Note que estaba hablando del rey Saúl. Versículo 13 dice: como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. Eso al hablar directamente y confrontarlo a Saúl, de que él había tenido la oportunidad inclusive de quitarle la vida. Y ese es el contexto de estas palabras. Este es el contexto que aclara que la maldad era el darle muerte a Saúl, según lo que el mismo Saúl dice en el versículo 18. O sea, cuando David dice de los malos la maldad, quiere decir de los impíos saldrá la impiedad. El darle la muerte era alzar en contra del ungido de Jehová la mano, o sea, hacerle daño. Eso en ninguna mente, en ningún corazón de ningún hombre o mujer de Dios puede existir el hacer daño a otro hombre de Dios. Desde el Antiguo Testamento podemos nosotros tomar ese principio que aquí el profeta y rey David lo puede exponer. Pero aquí tenemos que aclarar un punto también muy importante. Aparte, en Israel existió un concepto teológico relacionado a la monarquía judía. Ellos eran los ungidos, eran llamados los ungidos que nadie podía tocar. Por eso, cuando Dios castigó a Israel con las deportaciones, específicamente la babilónica, que fue la más fuerte que pudieron ellos experimentar, en donde incluso estos reyes fueron tocados, fueron maltratados y se les ejerció maldad de parte de estas naciones paganas, lo cual les causó al pueblo de Israel sorpresa, porque pensaban que eso nunca pasaría, que nadie iba a poder tocar al ungido de Jehová, pero fueron tocados. Pero estamos hablando de la monarquía, no estamos hablando de dones espirituales que ya en el Nuevo Testamento son revelados. Aquí estamos hablando de oficios. Lamentaciones capítulo 4, versículo 20, podemos leer específicamente esto. También cayó en sus redes el ungido del Señor, que era nuestra razón de vivir. Era él de quien declaramos: viviremos bajo su sombra entre las naciones. Este versículo está hablando exclusivamente de la monarquía judía. Eran llamados ungidos del Señor. Pero esto fue una teología exclusivamente antiguo testamentaria del antiguo Israel, si podemos nosotros así aclararlo, ya que al transcurrir el tiempo y al trasladarnos al Nuevo Testamento, todos somos ungidos, todos somos linaje real, todos somos real sacerdocio, nación santa. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9.
tenemos que nosotros entender que esta falsa teología de no toquéis al ungido es utilizada realmente en donde se justifica o con el cual se justifica acciones de maldad e iniquidad de los pastores que están abusando espiritualmente en las congregaciones para evitar la disciplina eclesial. Este tipo de servidores, este tipo de ministros, si podemos decir servidores, son impulsados por el orgullo espiritual, por la codicia, por la fama, por la vanagloria de un ministerio eficaz a causa de su carisma, porque eso es lo que generalmente o ahora se está desarrollando más. Se manipula totalmente el ministerio con un carisma que los líderes, que los servidores tienen en este tiempo actualmente. Es una manipulación disfrazada. El abuso se da en forma de prohibición en las iglesias para no cuestionar al ministro, al que está delante en nada. Inclusive se llega a la exageración de que han llegado a proferir amenazas en contra de aquel que se vaya en relación contra sus ministerios, inclusive imprecaciones o maldiciones a todo aquel que contradiga sus palabras con las escrituras. Cuando analizamos esta parte también, aquel de que servidor, pastor que amenaza, que impreca, que prohíbe algo a la congregación, nadie tiene una supuesta autoridad para amenazar o maldecir a nadie en la congregación. Es una teología totalmente aberrante que ahora ha sido puesta aún más en boga por Benny Hinn o por Guillermo Maldonado, en donde ellos aducen que tienen una supuesta unción para maldecir a alguien. Específicamente dice que tiene una unción apostólica o una autoridad apostólica para maldecir. Cuando analizamos las escrituras, esto no tiene ningún sustento bíblico. Lucas capítulo 9, versículos 54 y 55, encontramos una experiencia que tuvieron específicamente Jacobo y Juan. Cuando Jesús no fue recibido, no lo quisieron recibir en cierto lugar donde habitaban samaritanos, dice las escrituras que Jacobo y Juan, dice, le dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? El Señor les pudo decir de una manera rápida, los reprendió primero y unas versiones dicen que él también les dice, no, ¿acaso no sabéis de qué espíritu sois? Tenemos que entender esto. O sea, esa supuesta teología, esa supuesta falsa teología, en donde alguien puede maldecir a alguien, no tiene sustento bíblico. Solamente con este pasaje que acabamos de leer. Inclusive 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, que dice que hemos sido llamados para heredar bendición. Entonces tenemos que nosotros bendecir a los demás. Inclusive el Señor dice que no nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos la ira a Él, porque yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que Él dice de una manera literal. O sea que cuando analizamos esta supuesta y falsa teología del ungido de Jehová, no tiene ningún sustento bíblico, inclusive una supuesta autoridad para poder maldecir o tener una autoridad sobre las personas en la congregación. Muchos ni siquiera pueden tener ni una relación, ni casarse con alguien sin pedirle permiso a estos supuestos pastores o ministros. No tiene sustento bíblico. Las iglesias actualmente practican abuso espiritual.
lo practican tienen una estructura piramidal. Es un sistema totalitario en donde el objetivo es mantener a las personas bajo la coacción y control también de su vida privada. Los individuos no pueden decidir nada por sí mismos sin el permiso de estos dirigentes. Inclusive llegan al supuesto plan y organización donde los dividen en grupos y cada grupo tiene uno que está encima de ellos y el cual les coacciona todas sus vidas. Inclusive es como un lleva y trae donde el ministro principal llega a informarse y saber de todo en la congregación. Qué pena que se llegue a estos extremos. Inclusive han llegado a manipular las escrituras. Cuando nosotros notamos Hebreos capítulo 13, versículo 17, donde ellos piden sujeción totalmente per se, sin ningún tipo de límites a su autoridad, está totalmente mal interpretado, fuera de su contexto, ya que es utilizado este texto como un sustento bíblico para ejercer esta supuesta autoridad. Cuando nosotros vemos esto en su contexto, versículo 7 de este mismo capítulo 13, podemos notar que cuando alguien nota un pastorado, debe discernir ese pastorado si es de Dios de una manera bíblica. Este versículo 7 dice que hay que considerar el resultado de su conducta. Eso quiere decir de su estilo de vida. Dice, e imitar su fe. Considerar el resultado de su conducta. Está hablando de una manera personal de su vida. La vida de todo hombre de Dios es donde se ve el fruto del Espíritu. El carácter que tenga es lo mismo que hablar del fruto del Espíritu. Hay personas que nunca han podido dominar su carácter, su carne, y inclusive le piden al Señor que los ayude, cuando ya el Señor ha ayudado en todo y tenemos que ejercer dominio propio y nosotros mismos luchar en contra de nuestra carne, como decía Pablo. Yo mismo lucho contra mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. O sea que lo sobrellevaba, lo llevaba a una disciplina diaria, no a totalmente abandonarse a su carne, a su carácter y a su mal testimonio. El testimonio de vida es importante delante de la presencia del Señor. Y cada pastor debe ser analizado o discernido bíblicamente si es de Dios por el resultado de su conducta o de su estilo de fe. Y cuando hablamos de su estilo de fe, también hablamos que debemos llegar a imitar su fe, pero ese imitar su fe quiere decir también acerca de su pensar doctrinal, acerca de las enseñanzas o de su pensamiento o de su respeto ante las escrituras y ante el Dios de estas escrituras. Esa enseñanza que estamos recibiendo es de Dios. Recordemos que nosotros tenemos que considerar mucho y discernir el pastorado o los servidores que tenemos delante de nosotros. No estamos nosotros alzando nuestra voz para que nos levantemos en anarquía. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de no respetar los dones que tenemos delante de nosotros. Hay que honrarlos, hay que considerarlos. Inclusive hay que tratarlos con amor y si es posible, llevarlos a la disciplina, pero con amor, no en contra de él para hacerles daño. Si utilizamos el principio que notamos con el profeta y rey David, no podemos hacerle daño a nadie. El ejercer disciplina contra alguien no es hacerle daño a nadie. Quítese eso de su mente. La disciplina es de Dios. Y eso es la única forma en que alguien puede ser llevado al arrepentimiento si está de una manera totalmente endurecido, sin reconocer
lo que está llevando, el resultado de su conducta, de su fe, y cómo está ejerciendo influencia sobre miles, sobre personas. Porque actualmente estamos ante este tipo de iglesia que consume todo, hermanos, que consume todo, iglesia. No hay un problema de una crisis de discernimiento bíblico, de discernimiento espiritual. Se consume toda comida chatarra espiritual. Cuando nosotros analizamos la historia de la iglesia, Martín Lutero pudo decir en sus escritos en Word en 1521, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Si no se demuestra por las escrituras y razones claras, no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se contradicen. Él hablaba, siendo un sacerdote, acerca de la contradicción que encontró garrafal, abismante, en medio de la Iglesia Católica Romana, de la cual él se abrió en busca de la verdad de Dios. Si tenemos ese corazón sincero, vamos a entender la expresión y la frase de Lutero en ese contexto. Pero actualmente muchos sermones son más opiniones, son opinionismos, son mera especulación, son puro show, puro performance, pura presentaciones, pura manipulación del texto bíblico. Y delante de la congregación también ellos se dejan manipular. Si lo permites, eres igual de culpable que el servidor que tienes delante tuyo. No puedes decir que mismo es entonces, como mismo entiendo. Tienes la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios, tienes que estudiarla. Tienes el Espíritu Santo, entiendo que hay maestros y son los dones de Dios que debemos respetarlos, honrarlos. Pero tú también tienes la unción del Santo. Y puedes notar si hay un error en cualquier servidor de Dios. La iglesia vive de fiebre en fiebre. Modas, todo tipo de modas son totalmente asimiladas, consumidas. Es como cambiar zapatos, como cambiar camisetas. Apóstoles en este tiempo, neoapóstoles, falsos apóstoles, porque entendemos que el ministerio apostólico fue algo singular y no tiene quien nos reemplace, no tiene sucesión. Eso no existe, hermanos. Eso no existe, iglesia. No existe sucesión apostólica. Seguiríamos teniendo revelación, nueva revelación, y eso es aberrante con las escrituras. No existe sucesión apostólica. Tumbaderas, danzaderas, piedras ungidas, como cierta mujer lo decía. Muchas iglesias son autoritarias con el diezmo, inclusive a eso han llegado con el falso diezmo. No estoy hablando de no dar al Señor. Puedes tú mirar las enseñanzas que realicé con el tema de qué significa acerca de la expresión en que nos ha robado y el estudio bíblico teológico acerca del diezmo. Puedes mirar esas enseñanzas si quieres profundizar acerca del diezmo. No estoy diciendo que no hay que dar, porque todo cristiano es un dador y debe dar más allá de sus fuerzas. Pero muchas iglesias han llegado a ser autoritarias, inclusive con el diezmo, y llegan a amenazar incluso con la pérdida de salvación. Esto es aberrante, iglesia. No tiene sustento bíblico tampoco. O sea que la salvación ahora la adquiero con los diezmos. Totalmente fuera de sustento bíblico. Iglesia, somos responsables de discernir si el pastor dirige a la iglesia no según sus criterios personales, sino según el criterio de la palabra de Dios. Eres responsable, somos responsables delante de la presencia del Señor, porque todos somos ungidos, todos somos real sacerdocio,
nación santa, pueblo de Dios, linaje escogido. Actualmente los apóstoles y profetas han llegado a un autoritarismo aberrante que muestra aún más la falsedad de este movimiento. Una palabra profética que ellos emiten tiene inclusive más autoridad que la misma palabra de Dios. Y eso usted y yo ya lo sabemos. Lo podemos encontrar en cualquier lugar, estas aberraciones. Las desprecian. Las escrituras son despreciadas. Han establecido autoridades paralelas a la Biblia de forma parecida a las sectas de los mormones y los testigos de Jehová. Ellos tienen autoridades paralelas. Recordemos que los testigos de Jehová tienen el siervo fiel y prudente aquí en Brooklyn, en donde lo que ellos digan o hagan es seguido y creído a rajatabla. Todas las aberraciones que ellos emiten, nadie las lleva a una crítica con la palabra de Dios. Bueno, ni la tienen, porque tienen una nueva traducción totalmente tergiversada, y ellos mismos están velados de la verdad porque la rechazan totalmente y solamente adoran a su siervo fiel y prudente. Lo mismo los testigos de Jehová. Ojo, los testigos de Jehová son apostólicos porque el testigo fiel y prudente son apóstoles y profetas de hoy para sus vidas. Lo mismo los mormones tienen sus sagrados, sus apóstoles y profetas que cada cierto tiempo les emiten la palabra de Dios o la voluntad de Dios para sus vidas, y la cual también ellos la siguen sin ningún cuestionamiento. Son iguales estos apóstoles y profetas en la actualidad, e iguales las iglesias que no emiten ningún criterio, sino que todos el amén a las aberraciones que ellos les dicen. Qué tristeza con esta iglesia. Cómo el corazón del Señor debe estar tristemente que su palabra y su presencia es despreciada totalmente. Es hecho a un lado totalmente. En 1 Pedro 5, capítulo 5, versículos 2 y 3 nos dice la palabra que todo servidor o todo pastor debe cuidar como pastor su rebaño. ¿Entiendes qué es ser un pastor? Un pastor guía, un pastor cuida, un pastor sufre, un pastor se desvela, un pastor cuida a sus ovejas, cuida totalmente a sus ovejas. Sí, dice el apóstol Pablo que inclusive no se le puede poner al bozal al buey que trilla, y que inclusive un pastor debe alimentarse de la lana de sus ovejas. Sí, es verdad. Pero no busque solo la lana de sus ovejas. No busque solamente la lana de las ovejas, sino que trata a las ovejas como son, como seres humanos. No te pertenecen, no son tuyos. Ellos le pertenecen o le pertenecemos al Dios Altísimo, el quien pagó un precio en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa sobre la tierra y sobre la cruz. Y le pertenecemos al poder del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, que también ejerce un poder sobrenatural sobre nuestras vidas, y al Padre Celestial. Le pertenecemos solo a Él. No te pertenecen, pastor, a ti. Cuídalas como pastor. Cuídalas como pastor. Cuídalas como pastor. Pastorea mis ovejas. Esa fue la demanda del Señor para tu vida. Pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Cuida como pastor el rebaño. Segundo, no lo hagas por obligación. Debes hacerlo cuidadosamente. Debes ser voluntariamente. Si tienes problemas personales, si tienes problemas espirituales, personales o psicológicos, busca ayuda, pastor.
Busca ayuda, hombre de Dios. No te creas superior. No lo eres. No eres superior a nadie. Eres igual a todos los demás. Solo tienes un don que el Señor te lo ha concedido y el cual debes honrarlo. Si necesitas ayuda, búscala. No te encierres en tu caparazón. No somos especiales, no somos mejores que nadie. Lo he llegado a entender de una manera dura, un trato con el Señor. Hubo un tiempo que me consideraba superior a los demás, que los demás eran totalmente unos ignorantes a mi alrededor. Y tenía un orgullo espiritual muy grande. Pero el Señor tuvo que aplacar ese orgullo y esa ignorancia espiritual que yo tenía, el hacerme notar el principio, la verdad que no soy nada, que soy igual que los demás. Entendamos este principio. Cuidemos de las ovejas, no por obligación, sino con cuidado y voluntariamente, no por ganancias deshonestas, que es lo que abunda, inclusive en los apóstoles y profetas actuales, que en cada convocatoria que realizan de 2, 3 días por día, hermano, sacan 30,000, 50,000, 60,000 dólares a la iglesia. ¿Para dónde? Para ellos, porque no ayudan a nadie. A nadie. Esa plata se pierde. Prometen riqueza a los demás y solo ellos están nadando en riquezas. Eso es lo triste de ahora. Si no abres los ojos es porque no lo quieres hacer. No sirvas a Dios por ganancias deshonestas. Ya tendrás tu juicio de parte del Señor, llamado falso apóstol y profeta de oficio que ya no hay. Solo hay funcionales, profetas funcionales y apóstoles. Todos los somos si somos enviados por nuestra iglesia. No deben ser ambiciosos de dinero. Eso es lo que existe en las congregaciones. Eso es lo que existe en las congregaciones. Ambición por dinero. Ambición por dinero. No presentan informes a nadie le dan informes de las ganancias e inclusive tienen molestias si alguien les llama la atención por ello. Estos no son servidores de Dios, estos son tiranos. Y eso es lo tercero. Lo cuarto, no siendo tiranos, no debes ser un tirano. O sea, no puedes ejercer señorío sobre nadie. Porque tú tienes un Señor delante de ti y sobre ti, igual que los demás. ¿Cómo pues puedes ejercer señorío sobre los demás? No puedes hacerlo. Debes ejercer o mostrar ejemplos para el rebaño. Eso quiere decir el testimonio de santidad de tu vida, no de tu carácter, no de tu mal carácter, no de tu mal genio. Qué tristeza. Qué tristeza. Recuerdo siempre en una iglesia apostólica donde la llamada profeta, falsa profeta, cada vez se enojaba de una manera terrible y toda la iglesia comenzaba a correr y decían, ay, la profeta está manifestada. Estaba en la carne, hermanos. Totalmente carnal, tirana. Y todavía están ministrando por ahí y caen muchos incautos. Cuando analizamos segunda de los Corintios, capítulo 13, versículo 10, el apóstol Pablo pudo expresar de una manera clara que sí, el Señor le había dado autoridad a él, pero recordemos, Pablo fue el último apóstol llamado por el Señor, el último. Entiéndelo. ¿Cuándo podemos nosotros llegar a entender esto? Fue el último. Él mismo dice como un abortivo. Ustedes entienden lo que es un abortivo, un nacido fuera de tiempo. El último. El Señor le dio autoridad, sí, porque fue un apóstol del Señor. Pero este apóstol del Señor, una vez escuché a un
llamado profeta Johnny Enlow, que decía, oh, yo me lo imagino a Pablo con esa voz de autoridad que tenía y que hablaba allá, esto pasa por discernimiento del Espíritu, esto acá sucede, y era muy respetado. No, las epístolas a los Corintios hablan de que no lo respetaban, lo menospreciaban. Decían que solamente en sus cartas escritas, él manifestaba autoridad, pero en su presencia era débil y que ni siquiera sabía hablar, no sabía hablar. Te lo dejo como tarea, aunque en otros versículos, en otros videos ya lo he citado los textos, pero te lo dejo como tarea, donde dice eso. Dice, no sabe ni hablar este hombre. No se compara con nosotros, que hablamos lindo, tenemos una oratoria linda, hablamos como de Dios. Eso no es de Dios, porque hables lindo, porque tengas una autoridad linda, o porque en este momento mi voz ya haya cambiado. No quiere decir que esto sea de Dios. No, hermanos. Esas no son señales de poder discernir a un hombre de Dios. No, tenemos que mirar el testimonio, la vida de él, el carácter de él. Y Pablo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 10 dice, el Señor me ha dado autoridad. Sí, tenía mucha autoridad. Él pudo decirle a los Gálatas, Gálatas estúpidos, Gálatas insensatos, empezaron por el Espíritu y ahora están terminando en la ley, como muchas iglesias legalistas de este tiempo. Él dice, sí, tengo una autoridad, pero esta autoridad me ha sido dada para edificación y no para destrucción. Eso lo pudo decir el apóstol Pablo. ¿Qué es edificación? Que tú lleves a la congregación con tu autoridad, si la tienes. Y yo creo que Dios te la ha dado. Para que confíen más en Dios. Aprendan a confiar más en Dios. No aprendan a confiar más en ti. Porque si aprenden a confiar más en ti, el día que vean tus errores van a caer. El día que te vean cómo eres van a caer. Confiar más en Dios. Y esto se le llama madurar espiritualmente. Puedan madurar espiritualmente, maduros espiritualmente. No temiéndole a la esposa del pastor porque tiene un carácter terrible. No. No haciéndose de la vista gorda porque le tenemos miedo a la autoridad humana. No, eso no es madurar, eso es carne. Eso es un miedo y temor al hombre. Témele a Dios, hermano, iglesia, y no le temerás al hombre. Madurar, tu autoridad les lleve a madurar a los demás. A que ellos sean fortalecidos espiritualmente, a que la iglesia sea fortalecida espiritualmente y que la iglesia sea construida espiritualmente, siga creciendo espiritualmente. Eso es autoridad y que esté edificando y que no esté destruyendo. Creo que no tengo que explicar qué es destruir. Tú y yo lo entendemos. Pero ¿cuántos ministros? Una vez, cuando estaba en el seminario, un maestro decía, muchos se esconden todos sus crímenes y abusos espirituales y muertes espirituales tras el púlpito. ¿Cómo mata gente? ¿Cómo matan gente? ¿Cómo destruyen gente? ¿Cómo derriban gente? ¿Cómo no edifican gente? Sino que los siguen a ellos. Para muestra un botón. Mira cuántos seguidores tienen los falsos profetas. Y cómo le dicen amén a todo lo que ellos hablan. Recuerda, ningún pastor tiene la autoridad ni el derecho de someter, esclavizar, atemorizar, inmiscuirse en tu vida privada, coaccionar, robar, desfalcar, abusar, manipular, utilizar, oprimir, subestimar, rebajar, maldecir,
aprovecharse de las ovejas, enseñorearse. Pero si usted se deja hacer eso, es igual o más culpable del que lo está haciendo. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde.